Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú permites que nos reunamos, Señor, que estemos, Señor, aquí para escuchar tu palabra. Abre, Padre Santo, nuestro entendimiento, Padre. Abre nuestro corazón. Quita, Señor, todo argumento que esté, Señor, de todo lo que sepamos, de todo lo que hayamos aprendido, para que nuestro corazón esté libre y atento a tu palabra, Dios. Abre nuestros oídos naturales y espirituales y quita, Señor, la venda que puede impedir, Señor, que tu palabra sea grabada en nuestro corazón. Pedimos tu dirección. Te pido, Señor, que únicamente, Señor, sea hablado lo que está en tu corazón. Señor, que yo no ponga, Señor, ni quite. Y, Señor, que sea fiel a tu palabra, Señor, para explicar y compartir tu evangelio. Padre, todo esto lo pedimos, creyendo, Señor, que tú nos escuchas porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hemos recorrido ya 6 bienaventuranzas, llegamos a la séptima. Algunas las tuvimos que ver en dos domingos, pero el día de hoy vamos a estar en Mateo 5:9, que es: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y no suena muy actual esto. Antes de comenzar les estaba hablando de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, de todo el conflicto y lo del conflicto allá en Ucrania que no se ha resuelto entre Rusia y Ucrania y otras cosas difíciles de todo lo que está sucediendo en Europa. eh, Grupos de migrantes que han sido recibidos que en lugar de agradecer que un país los reciba, se levantan y empiezan a hacer disturbios. Ha sucedido igual en Estados Unidos, igual aquí en México. Y no es que la gente tenga que estar en contra de los migrantes, claro que no. Pero yo creo que es una manifestación de la falta de paz que hay en el mundo. Es una manifestación de cómo están las cosas, de cómo no entendemos y vivimos de acuerdo a este mundo y no entendemos que debemos de vivir conforme al reino de Dios. No vivimos en la paz que vemos en el mundo, vivimos en lo que Dios nos habla acerca del mundo. Y miren, les voy a leer un versículo que es Colosenses 1:13 y 14. Y no se preocupe si hoy tenemos o no tenemos versículos. Vea su Biblia, yo se lo leo y me siguen ahí en su Biblia. Dice Colosenses 1:13 y 14. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado para que nosotros en realidad estemos conscientes que no tenemos que vivir como se vive en este mundo, sino que tenemos que tener nuestro entendimiento buscando vivir de acuerdo al reino de Dios. En este versículo lo que nos debe de llamar la atención y entender es que no nos está diciendo que seremos librados de la potestad de las tinieblas. Nos está diciendo que ya fuimos librados, que al haber puesto nuestra fe en Jesús, que al haber nosotros confiado en que Jesús es el Mesías y tener nuestra fe puesta en Él, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y dice aquí también que tenemos redención por su sangre. No dice que tendremos redención, dice que ya la tenemos. Y lo creemos, por eso estamos aquí reunidos. Si no creyéramos en Él, no nos reuniríamos a oír su palabra creyendo que hemos sido perdonados. Creemos que hemos sido perdonados, pero lo que nos cuesta trabajo creer es que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Aquí tampoco nos dice seremos trasladados. Tampoco dice que seremos librados de las tinieblas, dice que ya fuimos librados, que ya tenemos redención y que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pero no estamos hablando de un reino físico, porque Jesús vino y dijo: mi reino no es de este mundo. Es un reino espiritual en el cual nosotros estamos llegando, y cuando nosotros sentimos ese perdón, sentimos esa redención y sabemos que hemos sido liberados,
Pensamos que tenemos que vivir diferente y tratamos de vivir diferente. Tratamos de no pecar, tratamos de que el pecado no haga presa de nuestra vida. Tratamos también de todas las cosas que nos parecen pecaminosas, evitarlas. Ya no queremos hablar palabras altisonantes, palabras groseras. No queremos ser peleoneros ni ofensivos. Ya no tomamos en la medida que tomábamos antes. Algunos no tomamos completamente. Hay otros que deciden no hacer otras cosas. Todo esto tratando de reflejar un cambio de vida que sea notorio, que es diferente nuestra vida a la vida de lo que le llamamos el mundo. Pero en realidad no deben de ser así las cosas. El resultado de poner nuestra fe en Cristo tiene que producir en nosotros algo que nos haga entender que ya no vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Si se acuerdan, lo hemos mencionado una y otra vez, no somos de este mundo. Y mencionamos también de que el pecado ya no es nuestro amo, ya fuimos liberados del pecado. Ya no es nuestro amo el pecado, ahora es nuestro enemigo. Y entonces si vivimos en el reino del amado Hijo de Dios, tenemos que vivir conforme a ese reino y tenemos que vivir en esas cosas. Por eso Jesús nos da este mensaje. Y este mensaje, las bienaventuranzas y todo el sermón del monte, fue un mensaje revolucionario para cuando lo estaba hablando Jesús, porque está hablando de cosas muy diferentes a todo lo que la tradición decía. La tradición decía, no hagas, no pongas, no quites, no vayas, haz, di. Y era una carga de reglas. Y Jesús viene y dice simplemente, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Imagínate el conflicto que provocó esa enseñanza, ese mismo conflicto que provoca en nuestra vida. Porque nosotros empezamos a vivir una vida cristiana y la empezamos a vivir de acuerdo a lo que somos y tratamos de quitar ciertas cosas y ahí nos la llevamos todo el tiempo frustrados, porque no puedo dejar esto, porque no puedo dejar lo otro, porque se me volvió a salir una palabra que no debía, porque me volví a enojar. Hay gente que parece que le gusta enojarse. Hay gente que parece que le gusta vivir enojada. Pero no es así. Debemos de entender bien que para vivir de una manera diferente a la que vive el mundo, tenemos que no pensar como este mundo y tenemos que vivir como si estuviéramos fuera de este mundo, viviendo bajo los mandatos del Señor, viviendo ahora bajo Jesús, viviendo en Cristo Jesús, porque ahora pertenecemos a su reino. Y ese reino, es el reino de la paz. Y para poder entender la paz, vamos a ver varios puntos que nos van a ayudar. El primero de ellos es que tenemos que entender que Dios es el pacificador. La paz no es algo inherente ni al mundo ni a nosotros. La paz no significa ausencia de conflicto. Si fuera así, si la paz fuera simplemente la ausencia de conflicto, pues el panteón sería el lugar de más paz, ¿no? Porque fíjate, en el panteón hay tanta gente una al lado de la otra y no se pelean. Qué curioso, pues porque ya están muertos. Pues sí, de todas maneras no les aprovecharía nada pelearse, pero nosotros que estamos vivos nos peleamos a cada rato con todos los de alrededor, con todos en el trabajo hay conflicto, en la colonia hay conflicto. Miren nomás que le toque a usted vivir en un condominio. No estoy hablando nada más de un edificio de departamentos, un lugar donde las casas estén bajo un sistema de condominio, donde hay un comité que es el que rige todo lo que sucede y que se tienen que poner de acuerdo. No olvídese para ponerse de acuerdo. Hay tantas cosas que rompen la paz en este mundo que nosotros no podemos creer que la paz sea de este mundo. Jesús dijo que la paz que Él nos da no es como la de este mundo, porque en realidad la paz de este mundo es algo falso. La paz de este mundo es decirte nada más, busca lo tuyo y cuando lo tengas vas a tener paz. No es cierto, no es cierto. Prueba lo que tú quieras. Tampoco es cierto. Ahí tienen el ejemplo. ¿Cuántos años tenemos viviendo bajo ese esquema?
Y mire, lo curioso es que le echan la culpa a que vivimos como cristianos. Dicen, eso no funcionó, por eso ahora hay que cambiarlo. No, no, lo que no funcionó es cómo vivíamos. La Biblia sigue funcionando tan perfectamente como cuando fue escrita, como cuando fue inspirada por Dios. Dios es el pacificador. Dios es el que quiere que nosotros vivamos en paz. El conflicto en este mundo empezó por Satanás. Allá en el huerto del Edén, Satanás metió conflicto entre el hombre y Dios. Y el hombre decidió obedecer a Satanás. Y ahorita salga usted a la calle y encuéntrese a alguien y dígale, hijo del diablo, y se va a hacer pleito. ¿Cómo me puedes decir hijo del diablo? La Biblia habla de dos, los hijos de Dios o los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son los que no obedecen a Dios. Aquí vemos puros hijos de obediencia, pura santidad. No lo digo yo. Piense usted qué opina Dios. Satanás es el príncipe del conflicto. Es el que siempre está tratando de que vivamos en conflicto, de que todo mundo esté unos contra otros, de que todo mundo esté haciendo pleitos, haciendo disensiones, haciendo maquinaciones para dañar. Aunque usted no lo crea, hay gente que así vive. Hay gente que llega a un punto, no sé si es de soledad o a un punto de decepción, a un punto de o algún problema emocional tan fuerte que decide buscar la manera de estar perjudicando a cierta persona. Por eso son tan populares los programas esos de que te leemos la carta y te hacemos el amarre y te mandamos allá un... La gente cree en esas cosas y va tras de ellas, buscando lo de este mundo. Si usted fue alguna vez a una de estas cosas, arrepiéntase delante de Dios. No necesita hacer un lavado, como dice la gente, un lavado sacrosanto. Necesita arrepentirse, rendirlo a Cristo y reconocer a Cristo como su Salvador. Y esa es nuestra confianza. Dios, que es el pacificador, ama la paz. Ama la paz. ¿Han pensado ustedes cómo era el huerto del Edén? Les digo que yo soy muy dado a imaginarme cómo son las cosas. Yo no me imagino el huerto del Edén, un lugar ruidoso, donde los tigres andaban persiguiendo a su presa, donde las plantas estaban siendo azotadas por el viento, así como en un huracán, donde Adán y Eva se andaban aventando cocos para, se le iba a saber, no hiciste almuerzo. Era un lugar de paz y tranquilidad. Era un lugar donde en la tarde caía la presencia de Dios como una brisa y todo el huerto se llenaba de esa presencia. Dios es Dios es un amante de la paz. La paz es uno de los frutos del Espíritu, ¿sí lo recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y a veces no nos los aprendimos de hace algún tiempo atrás. Pues ya lo decimos de corredito y no reparamos en que hay varios de ellos que son base e importantes y todos ellos nos los da el Espíritu Santo como bendición a nuestra vida. No son un premio a tu comportamiento, es algo que Dios te da por gracia, la paz. Dios ama la paz y nos la da por gracia a nosotros. Mira, segunda de Tesalonicenses 3:16. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Esa última parte, pensamos que es una despedida. El Señor sea con todos vosotros. Y como era algo que sí se utiliza en la iglesia tradicional, que te dicen, el Señor sea con vosotros, y nos contestan con su espíritu y nos vamos a comer. Pero esto es confirmación de lo que está hablando al principio del versículo. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Cómo va a darnos paz en toda manera? Cuando el Señor esté con todos nosotros, cuando el Señor permanezca en nosotros. Si solo a través de Jesús, que si Jesús esté en nosotros, nosotros vamos a tener paz. Dios, aparte de amar la paz, es el hacedor de la paz. La paz no existe.
La paz verdadera y completa no existe sin Dios. ¿Por qué no existe sin Dios? Vamos a ver Colosenses, capítulo 1, los versículos 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre. Déjame te lo vuelva a leer. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque les leí 2 veces el principio, que agradó al Padre. El Padre se agrada en haber puesto a Jesús como sacrificio para reconciliar. Cuando hay un conflicto, cuando hay una contienda, una separación, una parte es ofendida y la otra parte es el ofensor. Pero el ofensor piensa que él es el ofendido y el ofendido piensa que el otro es el ofensor. Es muy raro que a primera vista reconozcamos rápidamente, estoy mal, estoy haciendo algo incorrecto. Muy complicado que la gente reconozca eso. Y más cuando hay un conflicto, o sea, del conflicto, entonces este piensa que el otro tiene la culpa y este piensa que el otro tiene la culpa. Y ahí están, y están enojados, y no te hablo y no voy. Y si son países, pues ya están en guerra. Aunque no nos entendemos porque tú dijiste, porque tú me hiciste, ya están en guerra y no hay una manera de reconciliar. Pero Dios hizo las cosas bien diferentes. Este versículo dice que Él reconciliando al mundo consigo mismo. Nosotros éramos los ofensores, nosotros éramos los que estábamos en pleito con Dios. Nosotros fuimos los que desobedecimos. Nosotros fuimos los que estábamos en pecado. Y el que pone los medios para reconciliar es Dios, no nosotros. Es una maravilla. Y no lo alcanzamos ni a entender ni a vivir. Pero es una maravilla que no hayamos tenido que pagar el precio del pecado. ¿No reflexionas en esto seguido? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto te costó eso? ¿Qué tan caro nos salió? Salió caro para Jesús, salió caro para Dios, salió caro por el sufrimiento, pero nosotros fuimos salvados por gracia. Esa es la paz que Dios hace para nosotros, que nos reconcilia con Él y nos lleva a paz con Dios. Nos lleva a estar en un estado, no, la paz no es esa ausencia de conflicto tensa donde estás esperando que algo pueda pasar. No sé si les ha pasado eso de que están en una reunión y de repente llega alguien que saben que no le cae bien a otro alguien y que ese alguien y el otro alguien son muy dados a no quedarse callados y que van a decir y que van a hablar y entonces está todo mundo tenso así esperando de como que llevando el tema así por encimita y que no vayan a hablar y que este no le va a decir a este y este no le conteste y que antes de que se haga un pleito. Ese no es la paz de Dios. La paz de Dios es su gracia por delante para nosotros, por medio de Cristo Jesús, para ser salvados, para tener esperanza en la vida eterna. Eso es lo que Dios nos da a través de Jesús. Él hizo la paz para con nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para tener paz con Dios? Dejar de pecar. No es cierto, no ser mentiroso. Porque dice uno, cuando yo me acerqué a Dios, cuando Dios me eligió, cuando Dios puso sus ojos sobre mí y viendo que yo era un pecador y que no tenía ninguna posibilidad de ser salvado, Él dijo, por la gracia de mi Hijo, yo muestro que es el Mesías para que sea salvado. Y entonces vino a nosotros el arrepentimiento y entonces hicimos paz para con Dios, por lo que Él nos dio a través de Jesús. Y tenemos esa paz. Él es el hacedor de la paz. Empezando con eso,
Ahora tenemos que entender qué papel tenemos que tener nosotros como pacificadores. El pacificador no es el que llega y soluciona los conflictos. A lo mejor es un terapeuta, a lo mejor es alguien que trata de poner en, en, no en un acuerdo, pero en un punto más amable a cada una de las partes para que puedan platicar y buscar llegar a un acuerdo. Y sin embargo, no siempre se llega a un acuerdo con paz, ni aunque seamos los papás. A veces los hijos están uno contra el otro y llegamos nosotros como papás y que hay ocasiones que tenemos que llegar al punto de ya párele, ni usted ni él, callados todos. Pero es que yo, ni tú ni él, yo. Y yo digo que no más conflicto. Claro que no hiciste paz, nomás trataste ahí de que no se subiera más la espuma, pero ni uno de los dos quedó tranquilo y en paz. Dios viene y trae a nosotros una paz que no es lo que vemos normalmente. Dios no viene nada más para que nosotros estemos en acuerdo con Dios. Viene para que estemos en paz con Él. Y una vez estando en paz, logremos todo esto que les decía al principio, estando en paz con Dios, nosotros tenemos que ser pacificadores. Está complicado, muy complicado, porque no es algo de lo que nos podamos caracterizar los creyentes. Debiéramos de caracterizarnos por ser pacificadores, pero en realidad en muchas ocasiones por tratar de ser celosos del evangelio provocamos más disensiones, provocamos mayores pleitos que la paz que podamos traer. Los creyentes tenemos que ser pacificadores. ¿Por qué? Porque si Dios ama la paz y Él es el que hace la paz, ¿por qué queremos vivir fuera de la paz de Dios? ¿Por qué queremos vivir en un conflicto y en un constante división y pleito si Dios no vive así? ¿Tú crees que en los cielos están peleados los ángeles uno con otro? ¿Tú crees que en los cielos se detienen de adorar a Dios porque dicen, ay, este que feo canta? Ay, Dios, este ángel, se me hace que tú eres ángel nocturno, no de la mañana, porque nomás no te sale la voz, andas desvelado, vete a dormir. Los ángeles no paran de cantar y de adorar y de decir, santo, santo, santo. Es esa paz la que hay en el cielo, la que nosotros tenemos que anhelar en nuestra vida y ser nosotros pacificadores, no porque podamos hacer la paz, sino porque nosotros esparcimos la paz. Nosotros como creyentes tenemos que amar la paz. ¿Les gusta cuando les dan regalos? Está bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo bonito del regalo? ¿El precio? Bueno, influye. Lo bonito del regalo es ver que otra persona pensó en ti y que se acordó, aunque te esté regalando una flor, aunque te esté regalando, eh, ¿cómo son los niños? Yo tengo en mi cartera y ahí en mi buró, tengo lleno de dibujitos de Ari. Ari es bien cariñosa en eso y aprendió a dibujar y en cuanto aprendió a escribir, me llevó su nombre y mi nombre escrito en un papelito. Ten, te hice un papelito con tu nombre. Ese es un regalazo. ¿Por qué? Porque ella nomás está pensando en nosotros. Somos algo tan importante en su vida que está pensando en darnos. Y ella no va y compra. Hace algo así. Luego ahí tiene uno lleno de papelitos. Tengo, está balanceado el buró de mi cama entre medicamentos y papelitos diarios y ungüentos y cremas ahí en él. Es un regalo precioso. Lo aprecias, lo atesoras, lo guardas, ¿no? O al menos una de las cosas que en casa de mis padres nos afirmaron. O sea, si alguien te ha regalado algo, primero eres agradecido para recibirlo con gratitud, con alegría y que la persona que te lo regaló sepa que te dio alegría recibirlo. Y segundo, no lo desperdicias, ni lo maltratas, ni lo regalas a otra persona. Ese es para ti, ese no lo puedes dar porque te lo regalaron. Entonces, cuando nosotros nos dan un regalo, si era de comida, lo podíamos compartir con los demás. Pero si era otra cosa, yo no podía regalarlo a alguien más y decirle, es que
pues no está tan bonito, y luego como es el cumpleaños de fulano, pues lo vuelvo a envolver y se lo regalo. No, hombre, zumba que me hubiera tocado. Hay un regalo precioso que Dios nos dio, que es la paz. Y no nos la dio en este mundo para decir, caminen en paz en este mundo. Él dijo, hay paz entre ustedes y yo por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que hace en nosotros la paz. Entonces, ¿por qué no amamos la paz? ¿Por qué queremos seguir en el pecado? Y no quiero, voy a hacer este comentario y ni los voy a voltear a ver y no me vean tampoco. Pero ¿por qué si sabemos que el pecado trae tantos problemas a la vida? ¿Por qué somos tan ligeros con el pecado? ¿Y por qué no quise ni que me vieran ni verlos? Porque pues luego hace uno la cara de, pues es cierto, estoy despreciando un regalo precioso por medio de Cristo Jesús y estoy desperdiciando la paz. No amo la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, ¿cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura llama a Jesús el príncipe de paz. Acuérdense cuando Isaías da la profecía la profecía del nacimiento de Jesús, dice que será llamado príncipe de paz. Si Él es la paz, tenemos que amar la paz. Tenemos que vivir en un constante preocupación porque nuestro corazón esté en paz. La paz en realidad es una condición de nuestro corazón. Es una armonía con Dios que se refleja hacia las demás personas. Si tú quieres estar en paz con todo el mundo sin reflejar la armonía de Dios hacia ellos, no vas a llegar a la paz. Tienes que reflejar la armonía de Dios y vivir en paz. El Señor quería que viviéramos en paz. Cuando Jesús se está despidiendo de sus discípulos, y esto está en Juan 14:27, el Señor está despidiéndose de los discípulos y les ha hablado varias cosas y les está diciendo, estas cosas se las dije mientras estoy con ustedes. Y les está haciendo hincapié de que Él se va a ir, de que Él los va a dejar. Y les habla acerca del Espíritu Santo y les dice que el Señor les va a dar el gran consolador, el que les va a enseñar todas las cosas. Y en Juan 14:27, ahí en medio, acabándoles de decir que les será dado el Espíritu Santo, el Señor les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se acuerdan lo que hablamos del corazón? ¿Se acuerdan que dijimos que el corazón es engañoso? Y que una de las cosas por las cuales el corazón es engañoso es porque ahí al corazón, que es nuestra voluntad, es donde está el entendimiento, ahí van todos nuestros pensamientos y empezamos a darle vueltas a todo. Y de ahí es donde nosotros decidimos si queremos o no queremos hacer una cosa. Aquí el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No estén pensando en su corazón que yo los voy a dejar y que se van a quedar. De hecho, en unos versículos anteriores les dice, no los dejo huérfanos, no los estoy dejando solos. El Padre les está dando el consolador y yo les digo que se quedan en paz. Y en una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! A lo mejor estamos acostumbrados a ver esto nada más como, pues como los judíos. Los judíos tienen la costumbre de cuando llegan y ven a una persona le dicen shalom y es paz. Y cuando se retiran le dicen shalom. Es un anhelo, un deseo de que la paz del Señor llegue para aquella persona. Pero esto que hace Jesús es mucho más allá que simplemente una despedida y decir, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ah, bueno, pues nos damos la mano y la paz del Señor. Y es que eso mismo que el Señor ha dado para ti a través de la paz de Cristo, tú lo empieces a transmitir en una armonía hacia los demás.
Yo te aseguro que tú le puedes predicar a una persona 6 meses seguidos y va a ser difícil que se convierta. Tú a esa persona le muestras la armonía de Cristo en tu vida, le muestras cómo amas a Jesús, le muestras cómo amas la paz y entonces después le muestras la Escritura. Vas a ver que el Señor hace una obra en su vida, porque esa es la manera en que trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para que nosotros vayamos y podamos dar de lo que Él nos ha dado. ¿Cómo queremos ir a dar de lo que no hemos recibido? ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio sin el amor de Dios? ¿Cómo vamos a mostrar el Evangelio sin paz? Si ahorita, en una ocasión, ya ven que soy medio corriente también, aparte de pensar muchas cosas, cuando íbamos saliendo de una noche de la oración, les comenté a las mujeres que iban saliendo al final, que no sé si iba Sandra, Michelle y alguien más iba. Les dije, para la otra semana se me vienen todas con falda larga y con tenis y pañoleta todas, para que cuando salgamos todos digan, ay, mira, es una iglesia allí. Porque más o menos es la imagen que tiene la gente de las iglesias, las mujeres con cierta vestimenta, con algo así. Bueno, no es necesario hacer eso, pero ¿has pensado qué vestimenta tienes que ponerte en tu vida para mostrar el amor a los demás? ¿O sales en la mañana descuidadamente y sin orar, sin haberte acordado de Dios, sin haber tomado un momento de reposo en la palabra de Dios? Y así te sales a la calle. Aunque lleves la falda, los tenis, la Biblia bajo el hombro, no funciona. Tú sales lleno de la presencia de Dios y sales con el amor de Dios por todos lados. Porque cuando tú estás saliendo en la mañana de tu casa, estás saliendo a promover la paz. Nosotros los cristianos somos pacificadores que aman la paz y que debemos de promover la paz. ¿Cómo vamos a promover la paz? Hacemos una campaña, la campaña de pacificación. Por cierto, si quieren que hagamos campaña, tenemos las 2 carpas ahí, las que usábamos en el otro local. Ahí tenemos 2 carpas, las ponemos en un terreno y hacemos nuestra campaña de pacificación. Y ponemos las 2 carpas así, no pegadas, así a lo largo y el túnel de la pacificación. Y entras por este lado y sales pacificado por el otro. Eso es promover la paz. No, a lo mejor nos funciona porque el Señor tiene sus formas de obrar. Pero promover la paz es que tú salgas lleno con la vestimenta del Espíritu Santo para ir y hablar y decir, amo a Jesús, amo la paz. Soy un pacificador no por la forma en que hablo, sino por quién hace que yo hable. La mayoría de las veces hablamos por nosotros mismos. Esta es una buena advertencia para familia, matrimonio. Hablamos lo que nos da la gana, respondemos como nos da la gana en lugar de responder promoviendo la paz, buscando que en todo lo que yo hago, yo esté buscando paz. Y hay veces que, o muy seguido, en lugar de andar buscando paz, nomás andamos píquele, 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 para que se convierta en paz, pero paz, paz, paz. Tenemos que hacer que lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones sea una realidad con la cual nosotros podamos promover la paz. Vamos a ver Romanos 14:19. Dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las cosas que nos ayudaba había 2 cosas que nos iban a ayudar para mantener nuestro corazón limpio? Y era teniendo pensamientos de bien. Y la segunda cosa era todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y hablamos que esos pensamientos de bien los vamos a ir a someter a Cristo, porque a veces los pensamientos de bien parecen la voluntad de Dios, pero no lo son. Y acuérdense que mencionamos el ejemplo de cómo Pablo en una ocasión fue impedido de ir a predicar el evangelio a cierta región. Y tú dices, predicar el evangelio es algo bueno, sí, pero Dios dijo, para allá no.
Te vas a esperar, Pablo, y lo vas a ir a predicar cuando yo te diga, pero en otra región. Tenemos que tener pensamientos de bien, tenemos que buscar y seguir lo que contribuye a la paz. Poquito antes de este versículo 19, en el versículo 17, Pablo, hablando de lo que constituye el reino, dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué son dos cosas que acompañan a la paz? La justicia y el gozo. Pero déjame, te doy una buena noticia. No es tu justicia la que acompaña la paz. Es la justicia en Cristo Jesús. Porque no vivimos en nuestra propia justicia. Tampoco vivimos en nuestra propia paz. Vivimos en la justicia de Cristo porque ya fuimos justificados por Él. Vivimos en la paz de Dios porque a través de Cristo fuimos reconciliados para tener paz con Dios. Y vivimos en el gozo de Dios, no en el gozo de las circunstancias. Así es como nosotros vamos a poder promover la paz y en realidad ser pacificadores. Porque sabes que tenemos una encomienda importante. Esa reconciliación que Dios hizo con nosotros por medio de Jesús, nosotros estamos llamados a llevar esa palabra de reconciliación. Ahí está en 2 Corintios 5:19, me parece. Si me equivoco, luego me dicen que me equivoqué. Sí, 2 Corintios 5:19. Si nosotros realmente vivimos hablando la palabra de reconciliación que Dios nos dio, ¿cuál es la palabra de reconciliación que Dios nos dio? Que Él estaba reconciliando al mundo con Dios por medio de Jesucristo. Y que eso es lo que nosotros conocimos y es lo que vivimos. Nos cuesta porque la verdad es que no siempre lo vivimos así. Entonces, cuando queremos hablar de esto, cuando queremos llevar la palabra de reconciliación, pues es fácil que nos digan, oye, espérate, tú eres un peleonero. Tú eres alguien que toda la vida, según tú estás defendiendo tu fe, pero siempre te la pasas zumbándote a la gente. Como les he contado que lo hice yo. Yo agarré a todo mundo, me convertí y agarré a todo mundo a bibliazos. En lugar de agarrarlos a puros abrazos de amor, los agarré a bibliazos con todos los versículos que me había aprendido. No funciona. Finalmente, ¿por qué tenemos que ser pacificadores? Ya vimos, porque amamos la paz, porque Jesús es la paz, porque la tenemos que promover, porque somos llamados a la reconciliación. Pero somos pacificadores, porque somos grandemente bendecidos. Dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ese es un título muy alto. Ese no es un título como para decir, soy un creyente que va a la iglesia los domingos. No, no, un hijo de Dios es mucho más que simplemente creer que vas a ir a la iglesia los domingos. Porque nadie puede ser llamado hijo de Dios más que por la fe en Cristo Jesús. Y esto es algo que mucha gente piensa que nosotros, los cristianos, tratamos de ser así medio elitistas y decimos con verdad, les decimos que no todos somos hijos de Dios. O sea que ahí todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero separados de Dios por el pecado. Y para volver a ser llamados hijos de Dios, nosotros tenemos que estar reconciliados con Dios. Si no, no podemos ser llamados hijos de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Si tú te has preguntado algunas ocasiones, ¿cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo compartir el evangelio? Toma el capítulo 1 de Juan, léelo detenidamente, sin prisas. No lo leas como nada más como un libro. Léelo pausadamente, con cuidado, y ve viendo todo lo que habla Juan en el capítulo 1 acerca de lo que es Jesucristo. Y en el versículo 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí
esta partecita donde dice, más a todos los que le recibieron. No estamos hablando nada más de lo que es una tradición entre la iglesia cristiana, de decir, recibe a Cristo en tu corazón. Haz una oración para que recibas a Cristo. Es algo que está basado en este versículo y que tiene sentido, pero que no tiene ningún sentido si no le enseñamos a la gente que lo importante no es recibir a Cristo, sino lo importante es creer, porque dice, a los que creen en su nombre. Ah, caramba, ¿cómo que creen en su nombre? Sí, tienes que creer en Jesús Cristo, o Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. ¿Por qué? Jesús es un nombre y su nombre significa Salvador. Y Cristo es su oficio, que significa ungido. Él fue ungido para ser el Salvador, para traer el perdón de pecados y reconciliarnos con Dios. Esa es la parte que es importante que nosotros hayamos creído. Por eso dice ahí a los que creen en su nombre. Nadie puede ser llamado hijo de Dios si no ha creído en el nombre de Jesús, si no cree que Jesús es el ungido de Dios, que fue ungido como Salvador del mundo para traer la reconciliación con Dios y para establecer otra vez la paz para con Dios por medio de él, de Jesucristo. Una vez que nosotros creemos esto, es que la fe nace en el corazón. Tampoco es como que nosotros tuvimos fe, no, la fe nos es dada. Al momento nosotros de creer, la fe nos es dada por medio de Dios. Y entonces tú permaneces en esa fe y tú tienes esa fe para vivir bajo Jesús. Y esa fe el Espíritu Santo la va incrementando y la va haciendo más sólida día con día. Nosotros somos igualitos cuando recibimos a Cristo que ahorita. Lo que cambia es la fe y nos hace una fe fuerte. Bueno, la fe y los años, porque yo recibí a Cristo alrededor de 33 años atrás. Y han cambiado un poquito las cosas, físicamente, pero en lo espiritual, sigo siendo alguien que ama y anhela a Dios como el día que yo lo conocí, como el día en que yo pude reconocer, soy un pecador, y comparado con Cristo, soy trapo de inmundicia. Exactamente, trapo de inmundicia, algo sucio, algo perverso. Pero una vez con la fe puesta en Cristo, ya no es mi justicia, es la de Él. Ahora soy limpio. Y ahora soy llamado hijo de Dios. Ve nada más lo precioso de la distinción que Dios te llame su hijo. Y cuando Dios nos llama a su hijo, viene algo hermoso a nuestro corazón, que es la felicidad completa. Si tú escuchas a alguien que dice ser creyente, pero dice no ser feliz, algo anda fallando. Algo anda fallando. Cuando Jesucristo se revela como el Salvador a tu vida y tú pones tu fe en Él, hay una felicidad inmensa que llena tu corazón de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Hay algo que sale y que nace y que de repente dices, yo no soy lo que era. Ah, te fijas cómo cambia, que ya no quiero vivir como el mundo, sino que nace de adentro de mí vivir como en el reino de Dios, no de mi voluntad. Por eso dice aquí, no de voluntad de varón, porque renacemos por Dios y renacemos en Cristo y nacemos no en una voluntad humana, nacemos en la voluntad de Dios y entonces todas esas cosas empiezan a fluir de dentro de nuestro corazón. Y entonces nos afirmamos como hijos, y como hijos somos bien felices como hijos de Dios. Casi, bueno, creo que sí, todos los que estamos aquí tenemos hijos. Es una felicidad inmensa, ¿o no? Yo sé que todo comienza con un dolor intenso en las mujeres, pero ese dolor trae un sello entre la madre y el hijo que despierta un amor desmesurado por el hijo. Sí hay mamás que no han amado a sus hijos, sí, sí, hay mamás, pero es un amor, wow, ve uno a los hijos y, hombre, parece que dices, con sus errores y sus fallas, ninguno tenemos hijos perfectos,
Todos tenemos hijos y todos fuimos hijos. Y todos fuimos hijos con fallas. Pero los vemos hermosos y perfectos. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos nos sentimos orgullosos. Porque ya es doctor. Puede ser barrendero. Estás orgulloso por él, no por lo que hizo. No por la carrera que estudió. Estás orgulloso por quién es él, porque es tu hijo. Imagínate nada más saber que ese orgullo lo está sintiendo Dios por ti y por mí, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y ahora en lugar del pecado en nuestra vida, Dios nos ve a nosotros y nos ve justificados en Cristo y se siente orgulloso de nosotros y nos llena de fe y nos llena de alegría. Romanos 8, versículo 16. Y no se vayan a ir de ahí porque vamos a leer otra porción de Romanos 8. Dice, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, es el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no solamente nos ha dado Dios tan regalo precioso, sino que hace que el Espíritu Santo nos esté dando testimonio y recordándonos que somos hijos de Dios. Cuando estás en medio de la crisis, la gente te dice, voltea tus ojos a Dios. Yo te digo, no voltees tus ojos a Dios. Aviéntate completo delante de Dios porque ya lo conociste y porque habiendo conocido a Dios, sabes dónde está tu auxilio y el Espíritu Santo te está recordando, no eres extraño, no eres alguien de lejos, eres alguien que es hijo de Dios. Ven a la casa de papá, ven con papá para que papá te dé toda su bendición. Yo me acuerdo que en mi época, este, se acostumbraba que los domingos era cuando le daban a uno algo de dinero para comprar, si había dinero esa semana, porque no era todas las semanas. Entonces los domingos estaba uno así como que, a ver si me va a tocar algo ahí para que te dieran para comprarte un dulce o comprar algo, que me dieran mi domingo, le decíamos. Y andaba uno feliz porque te daban, no les voy a decir la cantidad, porque entonces van a calcular qué tan viejo es la historia, pero te dan una moneda así que ibas y comprabas a lo mejor 2 dulcecitos de esos así, 2 caramelos, y para ti era de lo mejor del mundo. Habías recibido para comprarte algo que tú, un dulce, una golosina. Dios nos da bendición mucho más allá. No es una bendición tan precaria, y no porque nuestros papás hayan sido codos, pero nos pudieron haber dado el mundo completo y no se compara a la bendición de Dios. Aquí la bendición te está diciendo que el Espíritu te recuerda. No te olvides que eres hijo de Dios, permanece en Cristo, porque ahí está tu recompensa. ¡Wow! Entonces la bienaventuranza, la bendición extra es que somos hechos hijos de Dios, que tenemos una felicidad que no viene de nosotros, tenemos una felicidad que viene de Dios. Y finalmente es porque esperamos ser recompensados por Dios. No porque seamos interesados, sino porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No es algo, no es un premio que tienes que ganar. No es algo que tú tienes que hacer para llegar al final de tu vida y recibir una recompensa. La recompensa está dada cuando eres llamado hijo de Dios. ¿En dónde está la recompensa? En la herencia, en el legado que vas a recibir. Quisiéramos recibir un castillo, quisiéramos recibir una millonada de dinero, queremos recibir la vida eterna. Queremos recibir el premio de Dios porque Dios lo prometió. Y ahí enseguida de lo que acabamos de leer, Romanos 8:17. Ahí complementa lo que está haciendo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Shh. Dios quiere que sufras. No,
Dios quiere que tú seas feliz y este mundo quiere que sufras. Y el Espíritu Santo te está previniendo, sufre junto con Cristo, no sufras fuera de Cristo. ¿Cómo es esto? Mantén la fe. Y si por la fe vas a ser vituperado y maltratado, eso tiene bendición y recompensa. Si tú sufres porque el vecino te pegó, porque eres un bocón que anda hablando malas palabras, o porque anda poniendo los ojos donde no debes, eso no es para que Dios te dé bendición. Eso es una recompensa amable que el vecino hizo favor de darte para que te acordaras que tú vives allá y él vive acá. No piensen que eso está bien, no van a andar golpeando vecinos. Pero la recompensa que Dios te da es una tan grande porque eres hijo simplemente y una recompensa como coherederos de Cristo. Entendemos todavía más que ser llamado hijo de Dios es un privilegio tan enorme porque Dios nos lleva a ser coherederos juntamente con Cristo, habiendo sido el que padeció, habiendo sido Él como Dios, no lo estimó el ser en forma de Dios y lo sacrificó para darse por nosotros. Y al final, nosotros vamos a recibir herencia como si hubiéramos sido los sacrificados. Como hijos de Dios, coherederos con Cristo. Es una herencia tan grandiosa la que nos espera que no podemos saber cuál es. Que dice la gente, calles de oro y mar de cristal. Imagínate, imagínate. Aquí tenemos callecitas de cemento, poquitos hoyos, unos cuantos. Y tenemos un mar salado en el que a veces tenemos el privilegio que Dios nos permitir de vacación. Porque aquí el agua no la vemos más que en la tele. Imagínate si en el cielo las calles son de oro, que es lo más simple, que es por donde va a caminar la gente, que es un camino así nada más es de oro. Imagínate cómo es la hermosura y la grandeza de la bendición de Dios. No es oro, no es cristal, no es algo que reluce, es algo que no podemos entender. Pero que Pedro, en 1 de Pedro, dice que esa herencia es incorruptible. Y les voy a dejar la cita para que la busquen ahí. No se crean, creo que es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 o 5. Pero dice que es una herencia incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que no perece, que nada la va a dañar. Dice que es una herencia incontaminada. Es que es algo puro. No está mezclado con nada de este mundo. Es algo puro de Dios que no se puede contaminar. Y dice que es inmarcesible. Se ve muy difícil la palabra, pero significa nada más que no se puede marchitar. Así que la herencia de Dios no perece, no se puede contaminar, pues que es pura, y tampoco se marchita. Esa es la que vamos a recibir. Esa es la herencia que está prometida para los que seamos llamados hijos de Dios, para los pacificadores, para los que habiendo tenido la gracia de Dios para reconciliarnos con Él, vivamos esparciendo esa gracia, trayendo la paz para los que nos rodean. Ser un pacificador es simplemente ser un embajador de Cristo que hace lo que tiene que hacer. Que no muestra su corazón, muestra el corazón de Dios. Que no muestra sus pensamientos, muestra los pensamientos de Dios. Que no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Hebreos 13, 20 a 31 para terminar. ¿Ya lo tienen? Hebreos 13, 20 y 21. Dice, y el Dios de paz, fíjate otra vez, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, el Dios de paz que nos dio la paz, resucitando a Cristo de entre los muertos. El Dios de paz que nos hace aptos para que hagamos su voluntad. El Dios de paz que hace que nosotros, por medio de Cristo Jesús, hagamos lo que es agradable a Él. A ese Dios de paz que dice el final de Hebreos, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios de paz y al Hijo, a Jesucristo, el príncipe de paz, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí estaremos para dársela. Esa será finalmente nuestra bendición. Esa será finalmente la herencia más grande y preciosa que vamos a estar nosotros delante de Él para darle toda la gloria y toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el cielo, delante del trono. Seamos pacificadores. Seamos pacificadores, amemos la paz y seamos aquellos que distribuyen la paz para que podamos ver la bienaventuranza en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, es algo tan hermoso poder entender que somos llamados hijos de Dios por haber, Señor, por haber llegado al arrepentimiento, por haber recibido la gracia de Jesús para ser reconciliados contigo, Padre, para poder recibir la paz. Y esa misma paz que recibamos, Señor, nosotros poderla, Señor, compartir, poder esparcir tu paz por este mundo, Señor. Esa paz que no conocemos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, afirman por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón que somos hijos, que vivimos como hijos, que pertenecemos a tu reino, que tenemos recompensa eterna, pero también tenemos una labor importante de dar la palabra de reconciliación a este mundo, de llevar tu paz para que los que están en conflicto sean puestos en paz por medio de Cristo Jesús contigo, y para que podamos, Señor, esparcir esa paz a todos los que nos rodean, Padre. Que nuestro entendimiento esté, Señor, en conocer más a Jesús, más al Espíritu Santo, más tu palabra, para que, Señor, podamos cumplir con la obra que has encomendado en nuestras manos. Bendice, Padre, a cada uno, Señor, con entendimiento, con sabiduría. Bendícelos, Señor, con afirmación en la fe. Bendícelos también, Señor, con revelación de tu palabra. Y bendícelos también, Padre, con la esperanza, la seguridad de la vida eterna, para que, Señor, nos apresuremos a cumplir el llamado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén.